nuestro nuevo live de IAC. De antemano, pues muy agradecido de poder contar con ustedes y compartir este espacio para que debatamos y para que abordemos temas de interés para nosotros las personas pues que estamos en torno a todo el tema BIM dentro de la industria de la construcción. Bueno, permítanme un segundito, ya les comparto aquí la presentación. Permítanme un segundito. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, mi nombre es Juan Carlos Velázquez. Soy consultor BIM en Ingeniería Asistida por Computador. Muchos de ustedes ya nos acompañaron en el live de la semana pasada, donde hablamos de la aplicación del LOT para el modelado y temas de coordinación BIM. Hoy vamos a ver la segunda parte. Hoy nos vamos a enfocar un poco en las herramientas de gestión. ¿Cómo hacemos que dentro de un proyecto constructivo, desde etapas tempranas de diseño hasta la construcción, sí cumplamos con lo que el LOD sí cumplamos pues con los niveles o los estándares de LOD para nuestro proyecto? Muy bien. También vamos a ver la herramienta LOD Planner, una herramienta muy interesante, nos va a permitir ya ver lo versátil que es y lo útil para poder gestionar todo este tema del LOD para los proyectos, no solo para los componentes, sino que vamos a ver más adelante cómo aseguramos que el éxito del nivel de desarrollo de nuestros proyectos se pueda lograr. Muy bien. Entonces vamos a hacer un recuento rápido de nuestros conceptos. Entonces en la sesión pasada hablábamos de requerimientos de modelado. Que el LOD realmente es una guía de requerimiento de modelado que pues me permite a mí hacer una medición como de los alcances mínimos que debe cumplir un elemento, una familia para Revit, por ejemplo, para que la información que esta nos vaya a proveer cumpla exactamente con los alcances específicos del proyecto. Bien, para eso nos basamos en este documento que se llama Level of Development Specification. Este es de BIMforum. BIMforum está desarrollado por el Instituto Americano de Arquitectos, AIA. Esta es una edición de octubre del 19 del 2016. Por ejemplo, ustedes van a poder consultar toda esta información, es abierta al público, está en internet, ¿cierto? Es el documento de LOD como principal, donde siempre nos vamos a basar como para tomar los conceptos. Muy bien, también entonces veíamos lo siguiente. Hablamos de dos temas. Nivel de desarrollo, ¿cierto? O sea que es muy diferente al nivel de detalle, porque muchas veces LOD se puede desviar a nivel de detalle, o sea, level of the detail o level of development. En este caso nos dirigíamos al LOD como nivel de desarrollo. ¿Por qué? Porque el nivel de desarrollo no solo se limita a la forma que tiene el elemento, como si lo hace el nivel de detalle, level of detail. Aquí ya trasciende un poco a la información que nos provee el elemento y se refiere también a la información no gráfica o no modelada que va dentro de una familia, un componente de BIM. Todo el tema de metadata, ¿cierto? Todos los datos que me puede arrojar un elemento, como el nombre, la referencia, ¿cierto? Acá podríamos hablar del fabricante, datos del fabricante, etc. Y también hablamos de un mito que se tiene
en torno al tema del LOD, y es que este pues está asociado como a determinada fase del proyecto. Entonces podríamos decir, en fases de diseño conceptual solamente utilizaríamos el LOD. Permítanme un segundito, creo que algunas zonas no están acá recibiendo la imagen. A ver, permítanme un segundito aquí. Muy bien. Ahí les ofrezco disculpas y de pronto empezamos sin... Muy bien. Ahora sí, mucho mejor si tenemos una imagen acompañando la presentación. Bueno, una presentación sin imagen. Les ofrezco disculpas. Muy bien, entonces retomando. Decíamos que el LOD no necesariamente se debe asociar a una fase del proyecto. Bien, o sea, en fase de diseño conceptual todos los elementos van a ir en LOD 100. En fase de anteproyecto todos los elementos deben ir en LOD 200, ¿cierto? En fase de diseño detallado todo debe ir. Hola a todos nuevamente. Eh, ¿Me escuchan? Ok, aquí estoy confirmando que me escuchen. Se ve bien la imagen. Bueno, ofrezco para todos. Aquí parece que tuvimos un corte con la red, pero ya la recuperamos. Por favor, si de pronto sucede otro corte, les pido paciencia y no se desconecten, que pronto no, volveremos a tomar la presentación. De antemano, pues ya retomamos. Muy bien. ¿Hasta dónde me escucharon? Voy a compartirles aquí la presentación. Aquí. Muy bien. Entonces, bueno, aquí les hablaba lo siguiente. Hablábamos de
como de dos conceptos clave que vimos en la sesión pasada, nivel de desarrollo LOD, ¿cierto? Que realmente era no solo la representación gráfica del elemento, o sea, hasta qué nivel geométrico debo llegar. Hola a todos nuevamente, qué pena. eh, Nuevamente, ya aquí me de cambié el servidor. Estoy aquí ya, me conecté ya directamente a una fuente de internet más confiable. Espero no tengamos problema nuevamente. ¿Me escuchan bien en el momento? Perfecto. Qué pena con ustedes realmente. Es una situación que de pronto se nos sale de las manos, pero aquí ya eh, creo que no tendremos más problemas por el momento. Perfecto. El video también les está llegando bien, ¿cierto? La imagen. Muy bien. Entonces volvemos aquí, retomemos aquí la presentación. Bueno, creo que aquí, bien. Entonces vamos a pasar rápidamente aquí esta lámina, ¿cierto? Entonces hablamos nivel de desarrollo, no solo el nivel de detalle con el que yo voy a modelar el componente de BIM con respecto pues a su realidad, sino también de todos los datos que me puede abrir.
Hola, hola. Hola, hola, ok. Creo que aquí ya me escuchan. Muy bien. Un poco accidentado el inicio, pero ya vamos a... Ok, entonces aquí retomando. Bueno, entonces el EOD, nivel de desarrollo, ese también pues me incluye el detalle de modelado y toda la información anexa que tiene la familia, toda la metadata, ¿cierto? Todo el tema de información cualitativa del componente. Y también decíamos que en el LOD y la fase de diseño, pues no es una camisa de fuerza que el LOD pertenezca, o mejor dicho, que de acuerdo a la fase en la que estemos del proyecto, los componentes deban tener un LOD específico en general. ¿A qué me refiero? Que en fase de diseño conceptual todo el LOD sea 100, en anteproyecto todo el LOD sea 200, etcétera. Realmente pues no es necesario, porque también les ponía ejemplos donde podríamos tener pues fases muy adelantadas o más bien fases muy avanzadas en diseño y hay componentes con LODs que podrían funcionar en 100, en 200, de acuerdo pues al componente y a sus especificaciones. Que más bien el LOD era la respuesta pues de una pregunta muy clara. ¿Qué tanta o qué tipo de información necesito yo de un componente o de una categoría de componente? Bien, y con eso podríamos de pronto solucionar el tema del LOD o acotar. Muy bien, entonces LOD y fase de diseño. Entonces seguimos aquí con la presentación. eh, ya que vimos como los conceptos anteriores de nivel de desarrollo y LOD con respecto a la fase de diseño, si les quiero compartir ya más o menos a qué nos referíamos diferentes LOD. Acá teníamos los LOD más usados. Hablábamos hasta LOD 400. Aquí decíamos que el LOD 100 era simplemente un esquema que me mostraba pues una intención con determinado elemento del modelo. Entonces, que solo con una línea yo podría representar este
Hola, hola. Ok, bueno, entonces aquí damos continuación a la presentación. Eh, bueno, entonces hablábamos que estos eran como los niveles de detalle, perdón, el LOD, pues se clasificaba en LOD 100 al 500. Y las diferencias eran más o menos en la tipo de información que se ofrecía. LOD 100 era un esquema, entonces simplemente con una línea yo podía representar claramente mi intención con un determinado elemento. Luego en el EO200 se veía ya la tipología del elemento, cómo funcionaba, pero aún era esquemático y la información no me podría dejar, por ejemplo, tomar medidas en el modelo, porque era simplemente como una intención. Pero aquí ya sí se veía claramente cómo era la tipología del elemento. En el LOD300 ya podíamos tomar de alguna medida, pues una medida directa al elemento, tendría ya información de pues referencia, ya tendríamos claro qué tipo de elemento íbamos a utilizar. En el LOD 350 ya hablábamos de información para la construcción, o sea, toda la documentación necesaria para que se pueda, el elemento pues pudiera ser construido en la obra. Hablamos del LOD 400 como información ya con un detalle tal que pudiera yo utilizar este modelo para, eh, para producir el elemento pues en un taller. Bien, hablamos como de más que todo de la carpintería metálica, carpintería de madera, porque aquí ya especificaríamos temas como tornillos, tuercas, aquí podríamos hablar ya de ménsulas con un nivel de detalle pues ya muy elevado. Y el LO de 500, que no lo puse aquí, esto era que en la sesión pasada puse como una foto real de un elemento y de pronto se prestaba algún malentendido relacionándose con un render. Realmente el LO de 500 es lo que llamamos el as build, ¿cierto? Cómo realmente quedó ese elemento ya en la construcción con absolutamente todos los detalles. También hablábamos que en el LO de 500 se está tomando mucho pues la idea de llevarle una cierta información para el tema de operación y mantenimiento. Entonces, ahí está de pronto les comentaba que estaba como esa ambigüedad ahí con el LV500, pero sí, realmente la idea es que se asocie con el as build. Bien, vamos a pasar entonces rápidamente aquí. Quiero mostrarles entonces los roles BIM. Debíamos diferenciar qué hace un coordinador BIM y qué hace un coordinador técnico BIM. En este caso nos enfocábamos en el coordinador BIM, que es quien se encarga o quien vela porque el modelo, de acuerdo pues a su equipo de diseño, cumpla con los objetivos para los cuales se está elaborando. Bien, él es el que debe velar. Yo hacía como una comparación dentro de un equipo de arquitectura, el que vela porque todo el equipo cumpla con los alcances del diseño y del modelo, ¿cierto? Para que éste luego ya pueda llevar ese diseño de autoría y entregarlo como un diseño compartido. Muy bien, ahora nos hacíamos la siguiente pregunta. ¿Cómo gestiono el LOD en los componentes? Bien, o sea, hasta el momento ya tenemos como conceptos de qué es el LOD y cómo funciona. Ahora yo digo, ¿cómo aseguro que mis familias, mis componentes de proyecto cumplan con ese LOD? Bien, entonces acá vamos a tener inicialmente una herramienta. Si vamos nuevamente
documento del LOD, ¿cierto? De Level of Development Specification de BIMforum, vamos a ver cómo podemos pues especificar la información con unos cuadros, por ejemplo, que nos mostraba hasta dónde debíamos desarrollar esos componentes. Bien, entonces aquí hablábamos de primero una información geométrica y de atributos, una geometría de los elementos como tal y la información de los atributos asociados a cada uno de estos elementos. Y les mostraba este cuadro de ejemplo. Este cuadro lo pueden encontrar también en este documento cuando lo puedan consultar en internet. Está disponible para que lo puedan descargar incluso. Bien, entonces aquí hablábamos, tenemos la subestructura, entonces bueno, aquí teníamos una clasificación de acuerdo a la categorización del componente, de acuerdo al componente como tal. Aquí ya, pues en este caso se está asociando a un uniformat, pero este tipo de clasificación de información puede también ser como propio de la compañía, se utiliza mucho en la región. Pero ya si hablamos de estándares internacionales, podemos contar con Uniformat para hacer para poder clasificar bien esta información. Esto es como el equivalente a los capítulos y a los subcapítulos dentro de la construcción. Bueno, luego hay una columna que me permite a mí, pues, identificar los atributos relevantes asociados a cada uno de estos componentes. Luego tenemos unas fases, ¿cierto? Miren que acá tenemos lo que llaman el Standard Milestone, que serían como los hitos o las fases de entrega. Aquí entonces tenemos tres columnas, una que sería diseño esquemático, otra diseño detallado y por último diseño de construcción. Y aquí podríamos especificar cuál es el LOD que vamos a manejar. Bien. Y luego ya tendríamos los hitos o los usos específicos del proyecto de cada uno de estos componentes. Por ejemplo, acá tenemos en las últimas tres columnas un modelo para estimados. Este tipo de estimado puede ser en etapas tempranas, entonces se asocia a determinada información necesaria y luego tendríamos, por ejemplo, certificación LEED, coordinación técnica. Aquí ya podríamos utilizar modelos de acuerdo pues a los objetivos BIM del proyecto. Bien, entonces aquí también teníamos, les quería mostrar pues más o menos el formato que nos sugiere el documento de Inforum. Y aquí teníamos unas tablas de atributos donde ya hacíamos como una lupa, donde ya podíamos ver componente por componente realmente cómo se puede llegar a detallar. Bien, aquí nuevamente repito, cuando yo empiezo a llenar estas tablas de atributos, debo hacerlo con la idea de cumplir los objetivos del proyecto. Bien, porque también resulta que un modelo sobre informado es un modelo que no va a ser muy eficiente. Entonces simplemente vamos a procurar cumplir con la mínima información requerida. Muy bien. Ahora, ya que tenemos claro cómo gestionar o cómo podríamos empezar a manejar los datos que va a tener cada uno de estos componentes, familias de Revit, en este caso, ahora la pregunta es cómo gestiono el LOD en el proyecto. Bien, ahora yo cuando hablo de un proyecto, cuántas personas están participando en el proyecto, cuántos diseñadores de diferentes disciplinas, ¿cierto? Ya hablamos del constructor, del cliente, ya hay una cantidad de roles que todos de alguna manera van a tener que dar cuenta pues del LOD que se va a llevar. Bueno, entonces para eso existe un documento que es importantísimo a la hora de llevar un proyecto y es el BEP, ¿cierto? El BEP es el BIM Execution Plan. Este ya lo deben conocer muchos de ustedes.
Este documento lo que trata es de recopilar la información exacta de cada uno de los proyectos que se van a llevar a cabo. En este documento se van a tener información como cuáles son los roles del proyecto, quiénes son las personas que van a trabajar sobre él, cuál es el directorio. Debe haber un directorio donde yo pueda contactar a cada uno de los actores del proyecto. Bien, aquí se van a definir, por ejemplo, los objetivos del proyecto, hasta dónde debemos cumplir con los requerimientos, cuáles son los detalles del proyecto, qué tipo de software se va a utilizar, cómo se va a utilizar, cuáles son los usos BIM. Entonces en este documento yo le voy a decir, bueno, el modelo se va a utilizar para coordinación técnica, se va a utilizar para elaborar los estimados del proyecto, se va a utilizar para una certificación LEED, se va a utilizar para temas de operación y mantenimiento. Bien, aquí vamos a poder informar cuáles son estos usos del proyecto. Entonces aquí es donde ya se empieza a decir, bueno, si el modelo tiene un uso en determinado momento, pues yo debo cumplir al menos con un LOD X. Bien, entonces esa es la idea. El LOD es como el resultado de este tipo de información. Luego, ¿cuáles son los alcances del proyecto? ¿Cuáles son los tiempos? Pues aquí es importante el tiempo porque en el BEP de una vez se habla de cada cuánto se van a hacer entregas parciales, cómo se van a hacer esas entregas, bien, más o menos cuánto va a durar el proyecto, cuándo debe estar listas las diferentes fases o los diferentes hitos del proyecto. Y por último, hablar de los procesos y especificar cómo se van a llevar a cabo. De esta manera ya se asegura pues el éxito del proyecto desde la parte de BIM. Bien, aquí en los procesos es importante también mencionar que hay estándares hoy en día que nos ayudan eh, con la configuración de estos proyectos. Aquí también les puedo mencionar documentos como el ISO, y tenemos también, pues anteriormente se conocía como el PAS 1192 para los temas de Common Data Environment o para manejar todo el tema de trabajo colaborativo. Bien, el BIM también lo pueden ustedes encontrar como EIR, BXP, TLA, BIM XP. Son documentos muy similares pues al BIM Execution Plan, para que también tengan ahí como de pronto consultar y ilustrarse un poco más acerca de este tipo de documentos, que son como la columna vertebral de BIM para un proyecto. Muy bien, entonces para poder gestionar ese tipo de documentos como el BEP, yo cuento con una herramienta como el LOD Planner. Entonces, cuando yo voy a generar ese tipo de documentación, pues LOD Planner inicialmente me permite a mí pues manejar toda esa información de manera centralizada directamente en la nube. Bien, y voy a evitar pues manejar una cantidad de formatos como Excel, Word, PowerPoint, cierto, PDFs, y voy a manejar va a tener como toda la posibilidad que tiene cada uno de estos programas, pero centralizado en la nube. Bueno, pero esto no el LOD Planner no se queda pues como en ese punto y ya, sino que él me permite hacer lo siguiente. Bueno, al abordar un proyecto me va a permitir como llevarlo a cabo en 3 pasos. El primero es la planeación, el segundo es el tema de alcances y el tercero los flujos del proyecto. Entonces el LOD Planner me va a permitir primero en planeación crear toda la documentación necesaria para que se lleve a cabo con éxito el proyecto. Entonces, ¿qué va a hacer permitir en planeación? Va a permitir crear el BEP. Entonces ahí vamos a tener un BEP en la nube, lo vamos a poder gestionar, vamos a poder invitar determinados actores del proyecto a que lo revisen, lo consulten, lo editen si es necesario, bien, para que se haga un trabajo colaborativo en torno a la creación del BEP. Y en últimas el BEP,
como responde a las necesidades del proyecto, pues no siempre se va a tener desde el principio claros cuáles son los alcances. Muchas veces en el transcurrir del proyecto se pueden cambiar esos alcances. Bien, entonces aquí yo puedo tener comentarios, abrir chats, conversaciones. Ya vamos a ver cómo podemos hacer esta gestión. Luego, alcances. Vamos a tener la facilidad de identificar el alcance incluso del LOD, ¿cierto? De una manera gráfica. Aquí yo voy a tener la información ya de una manera mucho más específica para que se tenga pues claro todo el equipo de trabajo y se pueda cumplir con los alcances del proyecto en lo que a LOD respecta. Y por último, flujos de trabajo. Aquí vamos a poder manejar eh, este en esquemas y de, por medio de tarjetas cómo se van a ir cumpliendo los determinados objetivos que el EOE tiene en el proyecto. También se los va a mostrar de una manera pues como más gráfica. Muy bien. Bueno, aquí me adelanté un poquito, pero les quiero mostrar voy a abrir la página directamente de LOD Planner. Permítame, aquí voy a salir de la presentación y voy a venir aquí directamente a LOD Planner. Entonces, información lodplanner.com. Entonces yo lo que hice fue crear una cuenta nueva y aquí ya tenemos como la interfaz inicial. Los invito a que también pues descarguen una versión de prueba, miren los alcances para que vean cómo esta herramienta nos permite a nosotros gestionar todos esos alcances del modelo como tal. Entonces miren, acá abajo tenemos los tres iconos: planeación, alcances, plan, scope y flow. Planeación, alcance y flujo. Bien, entonces aquí fácilmente podemos crear un nuevo proyecto. Yo aquí creé este proyecto, se llama Live Load de coordinación, le doy clic y ya aquí estoy entrando pues a la información que yo tengo para mi proyecto. En la parte superior izquierda van a encontrar los tres, como los tres puntos de LOD Planner: planeación, alcance y flujo. En planeación, les decía que vamos a tener toda la información del proyecto, el proyecto específico. En este caso yo puse aquí la ubicación de nuestra oficina en Medellín. Yo puedo poner aquí el logo de mi compañía, aquí está la dirección. Si la quiero cambiar, simplemente arrastro el icono y ya lo ubico. Bien, tenemos el nombre del proyecto, el tipo de proyecto. En este caso le puse que era un live de IAC. Ahora luego puedo agregar equipos a mi web, por ejemplo. Entonces yo aquí puedo, digamos, agregar equipo. Yo podría poner aquí equipo de diseño o arquitectónico, ¿cierto? Arquitectura, por ejemplo. ¿Cuál es el rol? Entonces acá tenemos, mire, arquitecto. Tendríamos también la posibilidad de invitar al dueño del proyecto, ingenieros, contratistas, de acuerdo pues a la información que queramos compartir con ellos, porque recuerden que el web es la columna pues vertebral para que funcione bien en el proyecto. Aquí voy a decir arquitecto, bien, y ya tenemos una abreviación para identificar el rol dentro del proyecto. Le doy guardar y ya tenemos aquí la arquitectura. Ahora ya podríamos a cada uno de estos equipos, miren que les puedo cambiar el nombre, el color para distinguirlos. Puedo invitar a otros miembros a que participen del proyecto. Por ejemplo, en este caso, yo podría invitar a mi compañero Juan Diego. Siempre lo utilizo aquí de conejillo de indias. Bien. Y luego aquí arriba le puedo configurar el nivel de acceso que va a tener dentro o el rol que va a tener dentro del documento. Visor, el visor es gratuito, editor o manager. Bien, entonces miren, si tiene el lapicito es editor, si tiene la corona es manager. Entonces ahí lo voy a poner y le voy a decir que va a ser un editor. Esto ya, él le va a llegar
una invitación con la cual ya va a poder entrar el proyecto. Muy bien, entonces aquí tenemos ya información inicial. Ahora quiero empezar a agregar información a mi web, ¿cierto? ¿Qué dijimos que tenía el web? Que me mostraba los alcances, los objetivos BIM, ¿cierto? Ahora, ¿cómo empiezo a montar toda esta información? Abajo hay dos botoncitos, uno es agregar, si le doy clic, resulta que, bueno, aquí voy a cerrar esto, resulta que el LOD Planner tiene una información básica, miren aquí, sobre capítulos para formar un web. Yo aquí voy a tener cada uno de los capítulos de mi web, ¿cierto? Muchas veces, de acuerdo al proyecto, los web van a ser el mismo capítulo, pero con diferentes especificaciones. Pero entonces yo voy a poder tener toda la recopilación de estas, como de estos, de todos estos documentos, y voy a ir creando, voy a traer como si fuera una ficha cada uno de estos capítulos para que haga parte de mi nuevo web. Ejemplo, mire, aquí tenemos los objetivos BIM. Bien, entonces, si le doy clic, miren que acá voy a tener un texto explicando cuáles son los objetivos de BIM. Entonces yo le voy a decir, voy a agregar los objetivos BIM, entonces le doy clic aquí y ya lo va a agregar. Estándar de nombrado de las carpetas, uno de los hitos más importantes de un web. Vamos a ver, miren, aquí me va a mostrar cómo se va a manejar todo el tema de estándar de nombrado de los archivos. Bien, proyecto, organizador, volumen, nivel, tipo, rol, número, descripción, etcétera. Claro está, estos son los sugeridos por Load Planner. Voy a ponerle entonces este también, entonces le doy clic aquí. Usos BIM, entonces programación, análisis del lugar, diseño de autoría, revisiones de diseño, coordinación 3D, análisis estructural. Miren la cantidad de modelos que realmente se utilizan en un proyecto BIM. Por eso yo digo que he dicho en varios de los live que he compartido con ustedes que el tema del modelo central, modelo único, varía realmente porque de acuerdo al uso que tenga el modelo en el proyecto, pues va a tener unas determinadas características. Bien, entonces acá vamos a tener esos usos. Y acá vamos a encontrar, por ejemplo, las columnas de las fases del proyecto. Planeación, diseño, construcción, operación. Bien, estos son este formato pues lo recomienda, es el que viene aquí en el EOD Planner. ¿Qué más vamos a encontrar? Software y versiones. Entonces acá tenemos los software, las versiones para cada una de las disciplinas. Temas de coordinación. Tenemos control y calidad. Todos esos elementos yo los puedo ir agregando al, al proyecto. Por ejemplo, desarrollo del proyecto, las entradas del proyecto, coordinación 3D. Todos estos puntos del web los puedo ir agregando. Entonces yo simplemente les doy clic aquí en la casilla y ya los voy agregando. Aquí tenemos, miren, términos contractuales. Términos contractuales. Yo cómo aseguro de cumplir un contrato o cómo aseguro yo que mis proveedores de diseño cumplan con los requerimientos que yo tengo. Entonces aquí yo puedo tener todo el tema de términos contractuales. Aquí sí el LOD Planner pues no tiene eh, no tiene la información requerida porque ya los temas legislativos son ya de un manejo más local. Bien, y si quiero ponerle cualquier otro tipo de archivo o vincular archivo, también lo puedo hacer. Entonces aquí ya tengo mi proyecto montado. Le voy a decir aquí agregar y van a ver que acá tengo toda la información de mi web. Bien, y cada una de estas informaciones, cada una de estas fichas que me va a permitir manejar esta información, yo puedo aquí editarla, por ejemplo. Entonces aquí yo voy a poner uso BIM, diseño arquitectónico, responsable del equipo, Juan Velázquez, por ejemplo.
contacto, entonces aquí yo daría mi contacto, ¿cierto? Mi número de contacto, muy bien, todos los datos de los roles. Aquí ya le doy a aceptar y pues, miren que ya voy llenando cada uno de estos cuadros, pues, o de estas fichas. Por ejemplo, acá manejo de software para arquitectura, voy a utilizar Revit. Bien, versión, muy importante la versión, yo le voy a decir 2019, por ejemplo. Icono, pues ya aquí tendría que configurar el icono de Revit para que sea como más visual. Bien, entonces lo mismo con estructura, aquí yo ya voy especificando todo el proyecto, el nombrado del, de los archivos, miren, todo ese lo puedo ir editando para llenar ese formato. Pero si ustedes no encuentran exactamente la ficha que ustedes necesitan para el desarrollo de su web, pues aquí pueden crear una. Yo voy a crear una nueva y esta se va a llamar, voy a poner aquí, esto va a ser de usos BIM. Se va a poner aquí objetivos BIM, esta sí es propia, objetivos BIM. Y aquí la descripción, pero dejémoslo tabla de objetivos. Yo aquí tengo un Word, ¿cierto? Bueno, se lo saqué directamente del documento de estándares de Singapur, por ejemplo, que también es otro referente muy bueno que pueden consultar. Vamos a ponerlo aquí. A ver. Listo. Ahí ya puse, por ejemplo, los datos que yo quise poner. Bien, yo aquí incluso puedo tener embebido cualquier tipo de video. Por ejemplo, yo digo, bueno, para este proceso tengo un video referente que explica muy bien el concepto. Yo lo puedo poner aquí desde YouTube, desde cualquier ubicación que se encuentre. Puedo poner también cualquier tipo de PDF. Voy a poner, por ejemplo, aquí tenía yo preparado un cuadrito de objetivos BIM hecho en Excel. Miren, control C. Aquí llego y le doy control V y van a encontrar un cuadro de Excel y totalmente editable, miren, y funciona como cuadro. Entonces ahí voy a poder customizar mi web de acuerdo pues a los objetivos que yo tengo. Claro, o sea, aquí ya le doy a aceptar y ya tengo mi ficha de objetivos BIM. Entonces, de esa manera podemos también crear cualquier tipo de especificación necesaria para el proyecto. Pues entonces aquí también vamos a tener los diferentes miembros del proyecto comentando, pues si le gusta, pueden darle like a la ficha, comentar pues si quieren que se arregle cualquier tipo de término, ¿cierto? Corregir o hacer algún tipo de modificación del, del documento. Bien, agregar fotos, poner cualquier tipo de vínculo. Muy bien. Aquí, bueno, tengo una versión de prueba también en este momento. Voy a cerrarlo acá. Muy bien, entonces esto es como el alcance de todo el tema de planeación. Yo puedo crear el documento web que yo quiera y esto va a quedar en la nube. Va a ser compartido de manera muy fácil. Y si yo quiero tenerlo como un documento contractual, pues lo puedo convertir en un documento PDF. Entonces miren aquí. Entonces pongámosle web del live, ¿cierto? Selecciono poner todo el contenido de, a ver, no, pongamos el de plan. Bien, solo el de plan. Listo, aquí una descripción. Y por último, vamos a imprimir como PDF. Voy a abrir. Y acá, miren, tienen todas las fichas, cada una de las fichas que componen el web. Miren, Revit 2019. Bien, incluso la que yo
Aquí, miren, aquí está la que yo creé directamente desde el Excel. Entonces va a ser muy fácil pues manejar toda la información del proyecto. Bien, voy a volver aquí entonces al LOD. Bien, entonces este es todo el tema de planeación. Y aquí pues yo voy a tener mi lista de contenidos para ir directamente a cada una de las fichas que yo debo consultar en el momento. Usos, quiero ir a las versiones de software, etcétera. Muy bien, entonces miren qué fácil es gestionar aquí todo el alcance del web. Luego vamos a tener el scope. Aquí voy a hacer un poquito rápido ya por cuestiones de tiempo. Y aquí lo que yo voy a crear es, voy a agregar los hitos del proyecto. Por ejemplo, diseño detallado, ¿cierto? Puedo agregar desde plantillas que yo puedo crear. Entonces aquí voy a crear un nuevo hito, voy a poner diseño detallado, o un rango de fecha, voy a poner cualquiera, bien, y le voy a dar guardar. Y así voy a ir creando, bien, por ejemplo, los alcances arquitectónicos. Se los voy a agregar y van a ver que yo aquí voy a empezar eh, a poner cada uno de los elementos. Bueno, voy a poner aquí diseño detallado, voy a, voy a agregar aquí otro hito. Bueno, aquí está diseño detallado. Vamos a agregar otro hito, vamos a poner diseño esquemático. Por ejemplo, voy a poner cualquier fecha. Miren cómo van apareciendo los hitos. Bien. Y yo lo que hago aquí es decirle, bueno, para los elementos arquitectónicos, si yo voy a tener eh, los muros interiores, entonces voy a poner aquí, miren, voy a especificar el LOD y de manera gráfica él se va a ir ubicando. Por ejemplo, en diseño detallado voy a tener un LOD más de 300. Entonces miren ya cómo me empieza a mostrar gráficamente el alcance del, del hito en cuanto a las divisiones interiores del proyecto. Y para esquemático le voy a decir que nada más vaya hasta 200. Entonces vean la diferencia. Puertas interiores, diseño detallado ya deben ir en un LOD, puede ser de 350, ¿cierto? Y esquemático, pues puedo utilizar un LOD 200. Bien, acabados de los muros. Entonces aquí no voy a llevar acabados, pero aquí sí debo tener los acabados muy claros. Aquí simplemente puedo ni siquiera tener ese tipo de información. Lo puedo poner en el LOD 100, entonces ahí ya voy generando los alcances. El piso, entonces cómo voy yo detallando cada uno de estos elementos. Por ejemplo, vamos a poner un equipo, entonces 350, y yo le voy a decir que el diseñador es el encargado, y aquí le voy a ir dando la tarea a cada uno de los integrantes del equipo para que se encargue pues de asegurar ese LOD en ese determinado momento del proyecto. Muy bien, aquí voy a hacerlo de manera como muy rápida. Voy a cerrar aquí. Ya tenemos todo el tema de alcances y ahora cuando manejamos el tema de flujo de trabajo, yo voy a tener cada uno de los alcances de mis diferentes componentes del proyecto, eh, ¿cierto? Y voy a tener aquí este esquema y voy a ponerlo, por ejemplo, en progreso. Este ya está completado y puerta interior ya está aprobado. Este está en progreso. Este todavía está en progreso.
y voy a poder asignarle cada una de estas tareas a un miembro del equipo, ponerle un checklist para que este pues para que asegure que se cumple con los mínimos requerimientos, y voy a poder llevar una trazabilidad de cómo va cada uno de mis modelos y cómo están cumpliendo con el LOD. Bien, bueno, yo creo que por el día de hoy vamos a dejar la información de LOD Planner hasta acá. Más adelante vamos a ver de manera más específica estos tres aspectos de plan, scope y flow, para que ustedes vean cómo podemos llegar hasta el detalle en el desarrollo del proyecto. Por el momento entonces podemos abrir un espacio para preguntas y respuestas. Bien, pues permítanme aquí, yo voy a ver aquí eso. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto aquí las podemos abordar. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario en general? Muy bien, ok. Bueno, aquí tenemos, ok, aquí tenemos entonces la siguiente pregunta. Muy bien, aquí tenemos a ver, Daniel. Ok, estaba un poquito perdido a la hora, al momento del Excel. Muy bien, en el Excel la idea era pues que pusiéramos cualquier tipo de cuadro pues de informativo y lo compartiéramos lo pusiéramos pues lo elaboramos en el Excel y lo pasamos al LOD Planner. Bien, pero esto ya puede ser información desarrollada por cada uno pues de los proyectos. Muy bien, aquí Sebas, ¿cuánto cuesta el uso de la herramienta LOD Planner? Bueno, permítanme entonces, ya les voy a... Listo. Bueno, para temas comerciales y de precios, para Sebascol les voy a poner aquí mi compañera se va a encargar de ponerles la dirección electrónica de la información de IAC para que se comuniquen y podamos dar más detalles sobre ese tipo de información. Muy bien, aquí Daniel me está diciendo que de dónde fue tomada la información. Bueno, ahí les puse también la fuente, por ejemplo, está en el tema del LOD, está BIM ¿cierto? Con el documento de Level of Development, ese está abierto pues para el público. Bien, y también teníamos una parte del, del protocolo pues de BIM de Singapur, para que también lo puedan pues consultar. Muy bien. Bueno, y también tenemos ahí por ejemplo, la información que estaba en LOD Planner es desarrollada directamente por LOD Planner. Muy bien, José, aquí. Pregunta si eso es gratuito o una suscripción con LOD Planner. Bueno, LOD Planner tiene una suscripción. Por favor, si estás interesado, José, en más información sobre la parte comercial, escríbenos a info@iac.com.co y nosotros con mucho gusto te damos todos los detalles para el licenciamiento. Los miembros del equipo que son visores son miembros gratuitos. Si los miembros del equipo van a modificar o van a editar alguna información contenida en el LOD Planner, sí debe tener membresía. Aquí Gloria Chacón, bueno, le dice a Daniel
que la mayoría de matrices las puede consultar en la guía de Pensilvania. Claro que sí, hay varias guías que pueden servir de como de referente para que desarrollen ese tipo de matrices. Claro está que los BEP son muy del proyecto como tal, ¿cierto? No todos los BEP van a ser iguales, pero sí vamos a tener una forma de cómo darle como formato a las matrices. Entonces, muchas gracias, Gloria. El documento de la guía de Pensilvania también es muy bueno para que lo consulten. Muy bien, ahí también, Daniel, puedes consultar, por ejemplo, el documento del PAS 1192, que es del Reino Unido. Este, aunque pues ya se convirtió o fue la base para crear el ISO, porque miren que ya el tema de normativa BIM o de estándares BIM es muy relevante. Ya incluso hay una norma ISO 19670 para que la consulten también. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Muy bien, José, esta sesión del live la vamos a tener lo más pronto posible en YouTube. Yo creo que para el viernes ya está disponible para que la puedan ver nuevamente. Y si tienen alguna pregunta adicional, pueden escribirnos a info@iase.com.co. Nosotros con mucho gusto podemos profundizar cualquier tipo de información que ustedes necesiten. Muy bien. Y nuestra página iase.com.co tenemos toda la información relacionada con Load Planner. Ahí mi compañera Paula Arruga les puso el vínculo para que también tengan más información. Miren que es una herramienta muy versátil, muy fácil de manejar y nos va a permitir gestionar muy bien todo el tema de alcances del proyecto. Bueno, aquí Sebascol, en lugar de hacer varios modelos según el uso, podríamos hacer un modelo, por ejemplo, los 350 para aplicar a todos los usos. Bueno, esto depende de cuáles sean los usos del modelo. Sebas, miren, vimos una lista larguita porque teníamos modelos para cuantificación, para coordinación, modelos para programación, modelos de autoría, que son los de el arquitecto, el diseñador hidrosanitario, etcétera. Entonces, dependiendo de cuáles son las especificaciones que deben tener estos modelos, pues ahí es donde se decide el LOD. Bueno, muchas gracias a todos por la participación en este live. Muchas gracias también por la paciencia con los problemas técnicos que tuvimos, pero eh, ok, estén pendientes para nuestros próximos lives, los próximos temas relacionados con el LOD Planner, porque ya vamos a ver como más a profundidad la herramienta. Por lo pronto, muchas gracias por la atención y feliz resto de día.